Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sesión. Ya me conocen, el doctor César Castañeda Guardián. Bien, pues vamos con la parte de metodología y con ese proceso de análisis de datos cuantitativos, ¿sí? Que también nos cuesta un poquito de trabajo, pero bueno, que lo vamos a tratar de analizar de la manera más fácil y digerible. Bien, pues vamos a dar inicio con este proceso de análisis. Nos dice que el proceso de análisis, pues es una etapa, ajá, eh, donde se recolectan datos. Y bueno, hoy en día están esos formularios de Google que facilitan y que permite descargar una matriz como Excel, donde puede ser editada y modificada de acuerdo a los puntajes obtenidos en las variables. Y además este Google permite analizar los datos a través de gráficos, ¿sí? A través de gráficos, incluso visualizar la frecuencia de cada una de las respuestas emitidas por los participantes. Y a veces no es suficiente examinar a detalle a través de este formulario y es por eso que se tiene que recurrir a programas más especializados sobre investigación. Ajá. Entonces, así es como llegamos a este programa computacional de captura, el SPSS, que es el paquete estadístico para las ciencias sociales, desarrollado por la Universidad de Chicago y es uno de los más difundidos actualmente y es propiedad de IBM. Este programa pues contiene las dos partes citadas que denominan la vista de variables, que es para definiciones de las variables y consecuentemente de los datos, y la vista de los datos, donde está la matriz de los datos. ¿Sí? La ejecución del programa. Este paquete nos dice, trabaja de una manera muy sencilla. Esta abre una matriz de datos y uno va seleccionando las opciones más apropiadas para nuestro análisis. Y bueno, en el caso de cada uno, va importando cada uno de los valores y las variables que se encuentran en la matriz de la recolección de los datos. Sin embargo, también es importante mencionar aquí que no se puede hacer un copiado y pegado sobre la tabla, ¿no? Entonces, aunque tiene similitud con una tabla de Excel, pues cada casilla a la hora de colocar una variable despliega horizontalmente una serie de valores que deben de irse adaptando de acuerdo al análisis que vas requiriendo. Uh-huh. Bien, vamos ahora entonces con la confiabilidad y la validez de los instrumentos. Eh, Voy a hablar de manera particular, ¿no? Como parte de una de mis investigaciones. En mi caso, el instrumento de medición, pues se traduce en un instrumento documental, donde se van a medir variables subjetivas que, que yo mismo construí, ¿sí? Y entonces, para poder probar la validez y la confiabilidad, pues se tuvo que ir revisando antes de recoger datos a través de la formulación de ítems. Entonces, este, se hizo una muestra piloto en la cual se aplicó pues una pequeña muestra que estaba fuera de mi muestra de estudio y contaba con las mismas características y por lo tanto pertenece también a la población y de esta manera se determinó pues la prueba de confiabilidad del instrumento. Así lo pueden hacer ustedes también, ¿sí? Ahora bien, regreso con esta parte, confiabilidad del instrumento utilizado, pues se calcula y se evalúa para todo el instrumento de medición utilizado, o bien si se administraron varios instrumentos, se determina para cada uno de ellos. Entonces, es común que el instrumento contenga varias escalas para diferentes variables o dimensiones y entonces la fiabilidad se establece para cada escala y para el total de la escala. Entonces existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad del instrumento conformado por una o varias escalas. Aquí el método utilizado es el de medidas de coherencia o de consistencia interna y estos pues son datos coeficientes que estiman la confiabilidad, el alfa del Cronbach y los coeficientes
el método de cálculo, que esto requiere de una sola administración del instrumento del instrumento de medición, y su ventaja pues reside en que no es necesario que uno divida en dos mitades los ítems del instrumento, simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente. Entonces, la mayoría de los, la mayoría de los programas estadísticos como SPSS, Minitab, que es otro, pues los determinan y solamente los debemos de interpretar. Ajá. Por lo que el programa utilizado, el SPSS, pues arroja y los debes de interpretar. ¿Sí? Bien. Según Escobar y Cuervo, nos dice que la validez cobra atención cuando se aplica en diferentes situaciones. Eh, las más frecuentes son el diseño de una prueba de una nueva creación, dos, la validación de un instrumento, o tres, cuando se refiere, bueno, que refiere a la validez como un grado de instrumento que mide lo que tiene que medir. Entonces, aquí en esta parte, ante estas puntualizaciones, la validación, pues, corresponde a la elaboración de un diseño propio, ajá, por un conjunto de necesidades particulares, entendiendo que para cada necesidad investigativa, pues, existe un plan propio, ¿sí? Bien, en el ejemplo, este, en el ejemplo es preciso comentar que el instrumento pues empleado en un trabajo, por así ejemplificarlo, pues se clasificó en categoría de escala, se construyó a través de aplicación de base cuantitativa, medición de la validación, el contenido de primera instancia y posteriormente se determinaron las propiedades métricas referidas en la validez de constructo y de fiabilidad, las cuales pues también vamos a detallar. Ajá. En cuanto a la validez de contenido, a través de la consulta de instrumentos, pues se mide, en el caso, ¿no?, de mi parte del ámbito educativo, pues se mide el aprendizaje y la enseñanza. Entonces, expertos ya en este ámbito de la educación, pues específicamente sobre el aprendizaje alcanzado de los estudiantes. Una vez revisado, pues ya se procede a la corrección de situaciones que se consideren necesarias y se añaden nuevos elementos. En cuanto a la validez de constructo, igual a través de un análisis, de acuerdo con el tipo de investigación cuasi experimental que se lleva a cabo, ¿no? Este ya es en mi ejemplo propio, en el cual generalmente hay siempre dos grupos de muestra, ¿no?, que son iguales, pero en contextos donde en una se aplica un modelo propuesto y en el otro no se aplica o está ausente. Entonces, así es como se contrarrestan los resultados. Yo en el caso de la investigación que les ejemplifico, pues obviamente corresponde al análisis de 40 estudiantes, ajá, donde se determina que hay una dimensión con 5 indicadores y que se debían distribuir en los ítems, ¿sí? Ay, espérenme, ya me pasó un poquito. Aquí está. Ahora bien, en el análisis y la prueba de las hipótesis, eh, pues recordemos aquí que cuando una hipótesis en el enfoque cuantitativo se someten a una prueba de escrutinio empírico para determinar si son apoyadas o refutadas, pues de acuerdo con lo que el investigador observe, se recolectan datos con uno o varios instrumentos de medición. Ajá. Entonces, no olvidemos, aquí dice que son guías de una investigación en el enfoque cuantitativo y formularlas nos ayuda a saber lo que tratamos de buscar, ¿sí? Entonces, para esta parte debemos recordar primero cuál fue nuestra pregunta de investigación y para esta parte debemos recordar primero cuál fue, ¿sí?, y cómo quedó planteada. Entonces, pues mediante los datos recolectados y su análisis, con ayuda de los resultados emitidos por el formulario y con ayuda del programa SPS, pues podemos comenzar a reunir los datos y responder a esa pregunta de investigación. Ajá, con esos 5 investigadores que permiten tener una mayor cantidad
de datos gracias a los ítems que contiene cada uno de estos. Y hay dos tipos de análisis estadísticos. ¿Mm? Hay dos tipos de análisis estadísticos que pueden realizarse para probar la hipótesis, ¿sí? Que son los análisis paramétricos y los no paramétricos. Cada uno de estos tipos posee sus características y sus preposiciones que lo sustentan. Ajá, y la elección de qué clase de análisis efectuar depende, pues obviamente, de los supuestos. Ah, como vimos entonces, pues los análisis a realizar dependen del planteamiento, del tipo de hipótesis y del nivel de medición de las variables que los van a conformar. El método, creo que sí viene aquí, el método utilizado, pero eso está en los análisis adicionales. Pero bueno, el método utilizado para este tipo de pruebas estadísticas, pues es la prueba T, que es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa. Ajá, se simboliza T la hipótesis, la diferencia entre los grupos, y la hipótesis de investigación propone que los grupos difieren entre sí de manera significativa y la hipótesis nula plantea que los grupos no difieren significativamente. Entonces, aquí los programas del SPSS arrojan una tabla con varios resultados de los cuales es necesario interpretar el valor T y su significancia. Entonces, la prueba T se basa en una distribución muestral y poblacional de diferencia de medidas conocida como la distribución T. Ajá. Entonces son determinadas y nos indican el labor que debemos de esperar. Entonces en algunas tipos de investigaciones pues amplias, ¿no? O de alto grado de dificultad, se requiere esta prueba T, que les digo, la arroja este programa SPSS. Bien, algunos análisis adicionales está que pues este paso implica simplemente que una vez realizados obtenidos los resultados, ajá, se lleve a cabo el análisis estadístico, se evalúen los datos desde los diferentes ángulos y bueno, pues una vez que se obtengan ya estos datos, ajá, se deben se debe de revisar cada resultado que se encuentran en 5 puntos, ¿no? Aquí está. Se realizarán las siguientes actividades, que es revisar cada resultado. Aquí refiere al análisis general, análisis específico, valores resultantes, tablas, diagramas, etc. Después nos dice organizar los resultados. Entonces, primero los descriptivos por variable de estudio, luego los relativos a la confiabilidad y a la validez y posteriormente los inferenciales, ¿sí? Después nos tenemos que cotejar los diferentes resultados y bueno, pues su congruencia y en el caso de inconsistencia lógica los debemos de volver a revisar. En el 4 está priorizar la información más valiosa, que es en gran parte el resultado de la actividad anterior. Entonces, sobre todo se van a producir reportes muy extensos. Y el 5 que es copiar o formatear, ¿sí? Las tablas del programa con el que se elabora el reporte, el procesador de textos. El 6 es comentar o describir brevemente la esencia del análisis, los valores, tablas, diagramas. El 7, volver a revisar los resultados. Y finalmente el 8, que es elaborar nuestro reporte de investigación. Y bueno, pues así es como llegamos a la parte final, ¿sí? Estudio, de este estudio. Y bueno, pues en general, un procedimiento que permite seguir extrayendo conocimiento, sustentarlo de manera textual y narrativa. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.